La teología de la liberación y la ecología convergen en el reconocimiento de un grito común, el de los pobres y el de la tierra, ambos oprimidos por sistemas de explotación. Esta convergencia impulsa a la teología de la liberación a dialogar con las ciencias de la tierra, integrando valores de respeto y cuidado esenciales para una ecología integral. Orígenes y enfoques compartidos. La teología de la liberación surgió de la escucha del sufrimiento de los pobres, las culturas oprimidas y otros grupos marginados. De manera similar, la ecología integral reconoce el grito de la tierra y los seres vivos afectados por la explotación. Ambas perspectivas denuncian la lógica que explota tanto a los oprimidos como a la naturaleza. Afinidad electiva entre teología y ecología. La teología de la liberación y la ecología comparten una afinidad electiva basada en la pobreza y el ecocidio. La destrucción de las condiciones de vida y el aumento de la pobreza están intrínsecamente relacionados. Crítica a la modernidad y el neoliberalismo. La teología de la liberación, en diálogo con la ecología, ofrece una crítica a la modernidad y al sistema neoliberal. Este enfoque se vuelve aún más relevante en un contexto donde el neoliberalismo impulsa formas de modernización que profundizan la destrucción de la vida y desplazan el pensamiento crítico. En resumen, la teología de la liberación y la ecología se complementan al abordar las causas de la opresión social y la degradación ambiental, buscando una transformación integral que promueva la justicia y el cuidado del planeta. La teología de la liberación, surgida en América Latina, ha experimentado una evolución en su relación con la diversidad sexual. Inicialmente enfocada en la defensa de los pobres y la transformación social, esta corriente teológica ha sido objeto de críticas y revisiones internas con respecto a su tratamiento de temas de género y sexualidad. Evolución y críticas a la teología de la liberación. La teología de la liberación, en sus inicios, fue criticada por no abordar suficientemente la diversidad dentro del mundo de los pobres, incluyendo la subjetividad, la sexualidad y el papel de la mujer. Se argumentó que, al ser desarrollada principalmente por hombres célibes, la teología de la liberación no prestó suficiente atención a las experiencias y necesidades de las personas sexogenéricas diversas. Teología queer de la liberación. Como respuesta a estas limitaciones, ha surgido una teología queer de la liberación, que busca integrar las experiencias de las personas LGBTQ en la reflexión teológica. Esta perspectiva toma las sexualidades como punto de partida, pero no como punto de llegada, utilizando herramientas de las ciencias sociales y humanas para producir teologías más inclusivas y significativas. Marcella Althaus-Reid y la teología indecente. Marcella Althaus-Reid, una teóloga argentina, es una figura clave en este desarrollo, al inaugurar la rama queer de la teología con su libro La teología indecente. Althaus-Reid desafió las normas tradicionales y exploró las metáforas sexuales en las escrituras, buscando traer a la luz aquello que la religión ha mantenido en las sombras. Su trabajo ha influido en la teología contemporánea, haciendo casi imposible ignorar la sexualidad en el discurso teológico. Desafíos y oportunidades. A pesar de los avances, la integración de la diversidad sexual en la teología de la liberación enfrenta desafíos. La teología de la liberación y el feminismo son dos corrientes de pensamiento que, aunque surgieron de manera independiente, comparten el objetivo común de luchar contra la opresión y promover la justicia social. La teología de la liberación, nacida en América Latina en la década de 1960, busca liberar a los pobres y oprimidos de las estructuras sociales injustas a través de la acción política y la reflexión teológica. El feminismo, por su parte, es un movimiento social y político que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así como la eliminación de la discriminación y la violencia de género. Similitudes y convergencias. Tanto la teología de la liberación como el feminismo comparten una serie de características y objetivos comunes. Crítica a las estructuras de poder. Ambas corrientes cuestionan las estructuras de poder existentes, ya sean económicas, políticas, religiosas o patriarcales, que perpetúan la opresión y la desigualdad. Énfasis en la experiencia de los oprimidos. Tanto la teología de la liberación como el feminismo dan voz a los marginados y excluidos, reconociendo la importancia de sus experiencias y perspectivas para la construcción de un mundo más justo. Compromiso con la transformación social. Ambas corrientes no se limitan a la reflexión teórica, sino que buscan transformar la realidad a través de la acción política y social. Teología feminista de la liberación. La teología feminista de la liberación, TFL,
surge como una confluencia entre la teología de la liberación y el feminismo, buscando analizar y transformar las estructuras de opresión que afectan a las mujeres desde una perspectiva teológica. La TFL critica la misoginia presente en las instituciones religiosas y busca reinterpretar los textos sagrados desde una perspectiva feminista. La teología de la liberación, surgida en América Latina en la década de 1960, se caracteriza por su opción preferencial por los pobres y el uso de las ciencias sociales para abordar la liberación desde una perspectiva teológica. Esta corriente teológica, que integra vertientes católicas y protestantes, ha evolucionado en su relación con la hermenéutica, es decir, con la teoría y metodología de la interpretación, adaptándose a los cambios en el pensamiento contemporáneo. La teología de la liberación. La teología de la liberación emergió en un contexto de cambios sociales y eclesiales significativos, incluyendo el Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín. Teólogos como Rubén Alves y Gustavo Gutiérrez fueron pioneros en definir esta corriente, que busca una comprensión del Evangelio que impulse la acción en favor de los oprimidos. Hermenéutica en la teología de la liberación. La teología de la liberación considera el contexto como un elemento esencial en la reflexión teológica, en línea con la filosofía hermenéutica contemporánea. La interpretación del presente es una tarea hermenéutica clave, donde se busca la acción de Dios en los procesos de liberación. Perspectivas actuales. En la hermenéutica actual, la voz de los pobres sigue siendo un desafío importante en la teología de la liberación. La relevancia epistémica de esta voz impulsa una nueva generación de estudios bíblicos centrados en la liberación. La teología de la liberación no es simplemente un tema nuevo, sino una nueva perspectiva hermenéutica que influye en la reflexión teológica y la acción de la Iglesia. La teología de la liberación es un movimiento teológico latinoamericano que surgió en la década de 1960, caracterizado por su opción por los pobres y su enfoque en la justicia social. Dentro de este movimiento, la relación con los pueblos originarios ha tomado diversas formas, incluyendo el desarrollo de la teología india, que busca recuperar y valorar las creencias religiosas ancestrales de estos pueblos. Teología de la liberación y pueblos originarios. La teología de la liberación ha tenido un impacto significativo en los pueblos originarios de América Latina, impulsando a líderes indígenas y promoviendo paradigmas como el buen vivir o suma amaña en Aymara, y el Ayin Causay Quichua en Ecuador. Estos conceptos reflejan la cosmovisión de los pueblos originarios y su búsqueda de una vida en armonía con la naturaleza y la comunidad. Teología india. La teología india es una corriente teológica que emerge dentro de la teología de la liberación, con el objetivo de revalorizar las creencias y el pensamiento religioso de los pueblos originarios de América. Esta corriente busca establecer un diálogo entre las teologías y creencias religiosas actuales y las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios, que a menudo fueron reprimidas durante la colonización. Diversificación de la teología de la liberación. La teología de la liberación se ha diversificado en varias ramas, incluyendo la teología feminista, la teología india y la ecoteología. Esta diversificación ha enriquecido el movimiento, permitiéndole abordar una gama más amplia de problemáticas sociales y culturales. Sin embargo, también plantea desafíos en términos de mantener la cohesión y el impacto social del movimiento. La teología de la liberación es una corriente teológica cristiana que surgió en América Latina en la década de 1960. Esta corriente enfatiza una opción preferencial por los pobres y utiliza las ciencias sociales para abordar cómo se debe llevar a cabo esta opción. Orígenes y desarrollo. La teología de la liberación surgió en un contexto de pobreza generalizada y desigualdad en América Latina. Influenciada por el Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín, buscó integrar la fe cristiana con las luchas sociales y políticas de los pobres. Principios clave. Opción por los pobres. Central a la teología de la liberación, este principio destaca que el Evangelio exige una solidaridad especial con los pobres y oprimidos. Praxis. La teología de la liberación enfatiza la acción y la práctica como puntos de partida para la reflexión teológica. Se enfoca en la reflexión crítica sobre la praxis histórica para abordar la pobreza y el subdesarrollo. Liberación integral. Busca la liberación no solo espiritual, sino también social, económica y política de los pobres. Influencia y controversias. La teología de la liberación ha tenido un impacto significativo en el pensamiento social y político en América Latina, influyendo en movimientos sociales y en la participación de la Iglesia en la defensa de los derechos de los pobres. Sin embargo,
también ha generado controversias, particularmente debido a la utilización de la teoría económica marxista por algunas de sus corrientes. Algunos críticos argumentan que politiza la fe y promueve una visión sesgada del Evangelio. Figuras clave. Entre los teólogos destacados de esta corriente se encuentran Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y John Sobrino. Estos autores han contribuido a la reflexión teológica desde la perspectiva de los pobres en América Latina. La teología de la liberación y la teología clásica fundamentalista representan enfoques contrastantes dentro del cristianismo. La primera enfatiza la justicia social y la liberación de los oprimidos, mientras que la segunda se centra en la interpretación literal de las Escrituras y la adherencia a las doctrinas tradicionales. Teología de la liberación. Enfoque principal. La teología de la liberación se centra en la preocupación por los pobres y oprimidos, viendo la fe cristiana como un llamado a la acción para transformar las estructuras sociales injustas. Origen y contexto. Surgió en América Latina en la década de 1960, influenciada por las injusticias sociales y la pobreza generalizada. Teólogos como Gustavo Gutiérrez articularon la necesidad de una opción preferencial por los pobres como un principio central de la teología cristiana. Metodología. Utiliza las ciencias sociales para analizar la realidad social y económica, buscando interpretar la Biblia desde la perspectiva de los pobres y marginados. Críticas y controversias. Ha sido criticada por algunos sectores de la Iglesia Católica y por teólogos conservadores, quienes la acusan de ideologizar la fe y promover una visión marxista de la sociedad. Teología clásica fundamentalista. Enfoque principal. La teología clásica fundamentalista se caracteriza por su apego a la literalidad de la Biblia y la defensa de las doctrinas tradicionales del cristianismo. Énfasis doctrinal. Pone un fuerte énfasis en la infalibilidad de las Escrituras, la divinidad de Jesucristo, la salvación por la fe y la importancia de la evangelización. Cosmovisión. Tiende a tener una visión conservadora del mundo, oponiéndose a las tendencias modernas y defendiendo los valores tradicionales. Relación con la sociedad. Generalmente, promueve la participación en la vida pública desde una perspectiva moral conservadora, buscando influir en la política y la cultura de acuerdo con sus principios. La teología de la liberación es un movimiento teológico y sociopolítico que surgió en América Latina en la década de 1950, dentro de la Iglesia Católica. Se caracteriza por interpretar las enseñanzas de Jesucristo desde la perspectiva de los pobres y oprimidos, promoviendo la justicia social y la liberación de las estructuras de pecado que causan pobreza y marginación. Orígenes y contexto. Desarrollo socioeconómico. La teología de la liberación surgió en un contexto de gran desigualdad económica en América Latina, donde muchos campesinos y trabajadores agrícolas vivían en la pobreza extrema. Inspiración en el Concilio Vaticano II. Este evento eclesiástico de la década de 1960 promovió la renovación de la Iglesia y su compromiso con el mundo, influyendo en el desarrollo de la teología de la liberación. Influencia marxista. Aunque controvertida, la teología de la liberación incorporó elementos del análisis marxista para comprender las causas de la pobreza y la opresión, identificando a los pobres como la clase oprimida. Principales bases teológicas. Opción preferencial por los pobres. Dios se pone del lado de los oprimidos y marginados, y la Iglesia debe priorizar sus necesidades y luchar por su liberación. Pecado social. La pobreza y la opresión no son solo problemas individuales, sino el resultado de estructuras sociales injustas que deben ser transformadas. Praxis liberadora. La teología no es solo reflexión teórica, sino un compromiso activo con la transformación de la realidad social, buscando la liberación integral de las personas. Comunidades de base. Grupos de cristianos que se organizan para reflexionar sobre su fe y actuar en la transformación de su entorno, promoviendo la participación y el liderazgo de los laicos. La teología de la liberación es una corriente teológica cristiana que surgió en América Latina en la década de 1960. Se caracteriza por su enfoque en la opción preferencial por los pobres y el uso de las ciencias sociales para analizar y transformar las estructuras sociales injustas. Orígenes y desarrollo. La teología de la liberación se originó en la Iglesia Católica Latinoamericana en la década de 1950, influenciada por el Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín. Teólogos como Gustavo Gutiérrez Merino y Rubén Alves fueron pioneros en la formulación de esta corriente teológica. Principios fundamentales. Opción por los pobres.
La teología de la liberación considera que el Evangelio exige una atención prioritaria a los pobres y oprimidos. Justicia social. Promueve la lucha por la justicia social y la transformación de las estructuras que generan pobreza y desigualdad. Liberación integral. Busca la liberación no solo espiritual, sino también social, económica y política de los oprimidos. Influencia en la política. La teología de la liberación ha tenido un impacto significativo en la política latinoamericana, influyendo en movimientos sociales y políticos que buscan la justicia y la igualdad. Algunos de sus exponentes han participado activamente en la lucha por los derechos humanos y la defensa de los pobres. Sin embargo, también ha generado controversia y críticas, especialmente por su relación con ideologías de izquierda y su interpretación del marxismo. Relectura. Autores como McAuliffe definen la teología de la liberación como la expresión de un movimiento que no surgió de la jerarquía de la Iglesia Católica, sino de su periferia, como una expresión del cambio social. La teología de la liberación es una corriente teológica que interpreta las enseñanzas de Jesucristo desde la perspectiva de los pobres y oprimidos, buscando la justicia social y la liberación de las estructuras de pecado presentes en la sociedad. Esta perspectiva teológica ha tenido un impacto significativo en la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente en América Latina. Definición y enfoque de la teología de la liberación. La teología de la liberación se centra en la liberación de los oprimidos y marginados como un aspecto central de la fe cristiana. Interpreta las enseñanzas de Jesús a través de la lente de la justicia social, abordando problemas como la pobreza, la desigualdad y los derechos humanos. Teología de la liberación y derechos humanos. La teología de la liberación ha influido en la defensa de los derechos humanos al promover la conciencia sobre la realidad latinoamericana. Impulsar proyectos de desarrollo social y defensa de los derechos humanos. Considerar los derechos humanos como indicadores de una sociedad justa. Figuras clave y reconocimiento. Adolfo Pérez Esquivel, un religioso protestante argentino y activista de derechos humanos, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1980 por su trabajo en defensa de los derechos humanos y su adhesión a la teología de la liberación. Su reconocimiento subraya la conexión entre la teología de la liberación y la lucha por los derechos humanos. Desafíos y evolución. En la década de 1990, la teología de la liberación enfrentó desafíos relacionados con el neoliberalismo y la globalización. Esto llevó a una redefinición del concepto de pobre, vinculándolo a la diversidad étnica, de género, la espiritualidad, la ecología, la situación de los pueblos indígenas y la sexualidad.